Sociedad Interamericana de Prensa analiza desde Ciudad de Panamá la situación de la libertad de expresión en el continente. Durante el primer día del encuentro, representantes de medios de comunicación de Venezuela, Ecuador y Cuba lanzaron una voz de alerta por las dificultades que deben sortear para cumplir con su labor de informar. Hoy la agenda estará marcada por un conversatorio en el que NTN 24, el canal de las Américas, expondrá cómo, a través de la magia del Internet, ha logrado evadir la censura impuesta por el régimen venezolano. Cobertura especial NTN 24. Saludamos a nuestro director de informativos y enviado especial a Ciudad de Panamá, Jason Calderón. Jason, buenos días. Hola, ¿qué tal, Karen? Joelí, 8 de la mañana, 5 minutos en Ciudad de Panamá. Nosotros continuamos con esta transmisión especial de NTN 24 desde la capital panameña en la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa, que convoca a los directores de los principales medios de comunicación del continente. Un análisis profundo sobre lo que está pasando con la situación de libertad de expresión en el continente es lo que hemos podido ver en las últimas horas, donde cada país ha presentado su informe y ha contado lo que ha ocurrido en los últimos 6 meses en materia de libertad de expresión. Algunos denuncian atropellos a los periodistas, otros incluso asesinatos a comunicadores sociales, restricciones a la prensa libre e independiente. Y hoy vamos a tener la oportunidad de ver 3 paneles. Un primer panel que va a hacer un homenaje al fallecido Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Un segundo panel en el que se va a hablar de la debilidad institucional, en el que va a tener participación Luis Moreno Ocampo, el exfiscal de la Corte Penal Internacional, exfiscal argentino. Y un tercer panel en el que se va a hablar de el futuro del hemisferio luego de la apertura de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Y en ese panel se va a escuchar nuevamente la voz de la disidente cubana Joanny Sánchez. En horas de la tarde, el canal NTN 24, uno de los medios de comunicación que fue retirado de las cableoperadoras venezolanas hace un año en lo que Nicolás Maduro llamó una orden de Estado, va a hablar de su experiencia en el último año para seguir informando a los venezolanos a través de las nuevas tecnologías, como a través del streaming, del Twitter y del Internet se ha logrado seguir informando a la población venezolana a pesar de la censura. Pues para hablar del primer panel y de todo lo que está ocurriendo aquí en Ciudad de Panamá, hemos invitado hoy al ex canciller panameño Luis Eduardo Ritter. Bienvenido a NTN 24. Mucho gusto. Pues quiero empezar preguntándole, ex canciller, por este homenaje que se le está haciendo a Gabo. Usted es una de las personas más cercanas al fallecido Nobel de Literatura y se va a revelar detalles de su vida nunca antes conocido, incluso la experiencia que tuvo Gabo aquí en Panamá. Así es. Desafortunadamente los medios siempre han destacado mucho la relación estrecha que tuvieron Gabriel García Márquez y Omar Torrijos, y se ha quedado mucho en lo anecdótico, sin entrar a considerar incluso las razones por las cuales Gabriel García Márquez vino a Panamá, lo mucho que hizo e influyó en aquel tiempo para que la libertad de expresión que tenía serias limitaciones en aquel tiempo se pudiera recobrar, y sobre todo la manera como él en silencio contribuyó a la liberación de algunos de los presos políticos y sobre todo, y más importante para Panamá, la manera como permanentemente aconsejó al general Torrijos sobre el tratamiento de los medios de comunicación que finalmente terminaron en la firma y aprobación de los tratados Torrijos-Carter que le devolvieron el canal a Panamá. Canciller Jorge Eduardo Ritter, quiero invitarlo a que escuche lo que estaba pasando ayer con el informe que presentó Venezuela en la Comisión de Libertad de Expresión de aquí de la Sociedad Interamericana de Prensa. Asdrúbal Aguiar, un abogado constitucionalista y miembro del diario El Impulso, hablaba de cómo se han presentado detenciones a comunicadores sociales, también a fotógrafos que les han quitado las imágenes, que estaban cubriendo hechos de represión durante las manifestaciones antigubernamentales de Nicolás Maduro, pero sobre todo destaca la investigación, el procesamiento judicial a 7 tuiteros que por escribir mensajes en contra de la revolución bolivariana, en contra del gobierno, fueron investigados por la Fiscalía venezolana. Escuchemos.
La persecución ya alcanza las redes sociales. Han sido objeto de detención y procesamiento judicial penal por pedido de Diosdado Cabello y por expresar opiniones ingratas y fuertes o difundir fotos del asesinato del diputado oficialista Robert Serra, 7 tuiteros: Leslie Marcano, Ginette Hernández, Inés Margarita González, Víctor Andrés Ugaz, Daniel I. Benítez, Leonel Sánchez, Abraham David Muñoz Merchán. En el mismo orden, luego de que un oficial de la Armada, jefe de seguridad del fallecido presidente Hugo Chávez y al servicio del mismo durante una década, y luego al pasar a servir a la orden del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y al afirmar ante la prensa extranjera que este es el cabeza visible del Cártel de los Soles, presunta organización de narcotraficantes militares venezolanos, afirma que tomará acciones legales contra el medio extranjero que originó la información, el ABC de Madrid, y contra los diarios venezolanos El Nacional y Tal Cual y el portal La Patilla por haberla repetido. Sobre el tema Venezuela, canciller Ritter, y lo que está pasando en algunos gobiernos de América Latina, quiero preguntarle si la izquierda particularmente está desdibujando el panorama democrático cuando empieza a censurar medios de comunicación, cuando periodistas que están cubriendo la noticia y son críticos al gobierno empiezan a decir que están siendo atropellados. ¿Qué es lo que pasa con los poderosos en algunos países de América Latina que piensan que los medios de comunicación deben estar al servicio del poder? Una de las desviaciones, si se quiere, de la izquierda, que no hay que olvidar que la libertad de expresión y la rebelión contra el monopolio de los medios por parte del Estado o de sus dueños fue una bandera de las izquierdas latinoamericanas, como lo fue en España durante la dictadura de Franco. Esa era una de las banderas de la izquierda latinoamericana. Desafortunadamente esa bandera se ha desdibujado. La izquierda latinoamericana tuvo y tiene una oportunidad y la ha tenido en distintos países. De hecho, hay varios países de América Latina gobernados por la izquierda que la oportunidad que se les presenta actualmente es hacer valer y darle vigencia, actualidad a esa bandera que la hizo tan popular, entre ellas la defensa de la libertad de expresión. Para mí es inadmisible que las restricciones a la libertad de expresión provengan de donde provenga. Yo no quisiera tampoco generalizar ni estigmatizar que son los regímenes de izquierda o los gobiernos de izquierda los que lo han hecho. También ha habido acusaciones y denuncias en muchos de los países que están lejos de ser gobernados por la izquierda, y por eso prefiero mantenerme en el principio general de que la prensa no puede ser restringida en ninguna de sus formas. Y ya no hablamos de lo que antes se podía decir, recogían toda la edición o cerraban las rotativas. Ya, como tú mismo has anunciado, van a haber un panel hoy sobre cómo la Internet y las tecnologías modernas hacen mucho más difíciles las restricciones, pero además hacen también mucho más inadmisibles que aún esas nuevas tecnologías sean objeto de restricciones por parte de los gobiernos. Afortunadamente, y esto hay que decirlo, las nuevas tecnologías van siempre adelante de las intenciones de represión de los gobiernos, de manera que siempre va a haber un escape, pero nosotros no debemos aspirar a tener tecnologías que escapen a la represión, sino sencillamente a no tener represión. Sí. Otro de los informes extensos presentados en el día de ayer fue el de Ecuador, donde Diego Cornejo de la Asociación Ecuatoriana de Periódicos planteaba cómo cada sábado los comunicadores sociales, los periodistas, tienen que soportar descalificaciones de parte del presidente de los ecuatorianos, Rafael Correa, quien aprovecha los medios oficiales y la propaganda oficial para descalificar a sus críticos. Escuchemos.
El clima de malestar generado en contra de los medios de comunicación tiene su mayor expresión en los enlaces sabatinos del presidente Rafael Correa. En los segmentos La libertad de expresión ya es de todos, La cantinflada de la semana, La amargura de la semana o La caretucada de la semana. Caretuco en ecuatoriano quiere decir sinvergüenza. Es normal escuchar al primer mandatario utilizar epítetos como perverso, inefable, amargado, deshonesto, envenenado, etcétera, para descalificar a un medio de comunicación o a un periodista. También se critica a los medios independientes desde el gobierno por medio de los llamados medios públicos, en verdad medios gubernamentales. Aquí en Ciudad de Panamá se han escuchado casos muy graves, ex canciller, denuncias como lo que está pasando en Ecuador, en Venezuela, en Cuba. Sin embargo, escuchábamos también a los periodistas decir ayer que hay un silencio por parte de los presidentes de América Latina frente a lo que está ocurriendo en materia de libertad de expresión, que no hay algunos presidentes que le abren de frente a otros y le digan, mire, usted tiene que dejar la censura, tiene que cesar la represión contra los medios de comunicación. ¿Por qué en América Latina los únicos que están hablando son los expresidentes? Es mucho más fácil ser expresidente que ser presidente, porque no tienes la responsabilidad de mantener vigentes las relaciones entre los países. Mire, por la experiencia que yo tengo, a mí me parece mucho más efectivo el consejo en privado que la denuncia pública. La denuncia pública suele llevar a confrontaciones diplomáticas entre los países, pero es mucho más importante que los gobernantes aconsejen en privado a sus colegas. Nosotros acabamos de pasar una pesadilla como la que ustedes están describiendo. Tuvimos un presidente de derecha, dicho sea de paso, que acaba de terminar, que le dedicó un mensaje a la nación, el que tiene que hacer todos los años el presidente ante el órgano legislativo, un mensaje entero a descalificar a un periodista opositor. Insólito. De manera que es una de las formas que utilizan los gobiernos, utilizar su relación y el monopolio, si se quiere, de la noticia para hacer esas descalificaciones. Yo en lo personal creo que cuando un gobierno, cuando un presidente sale a denunciar políticamente a otro presidente, eso es quizás lo que los medios y lo que la población quiere. Sin embargo, más de las veces resulta ineficaz. Yo de eso no tengo absolutamente ninguna duda, porque Panamá también vivió eso mismo y nosotros supimos, después de muchos años, que el regreso a las formas democráticas de gobierno no fue el producto de la imposición, sino del Consejo de Gobernantes Demócratas. ¿Usted sí cree que a nivel privado los presidentes estén diciendo las verdades o más bien se están haciendo los de la vista gorda en un asunto de complicidad con lo que está pasando en otros países? Es que no lo sé, no lo puedo saber porque no participo ni del gobierno de mi país ni de los otros gobiernos, pero sí, las veces que me ha correspondido, sí sé que en privado los presidentes se hablan con mucha franqueza y yo no dudo de que en este caso esté ocurriendo lo mismo. Es más fácil, repito, hacer la denuncia pública y va a tener siempre la cobertura y el beneplácito, pero las más de las veces resultan ineficaces. Pues en público, ayer el presidente panameño Juan Carlos Varela, anfitrión de esta cumbre de la Sociedad Interamericana de Prensa, se ha comprometido a llevar la voz de los periodistas y las conclusiones de este informe ante la próxima Cumbre de las Américas que tendrá lugar aquí en Ciudad de Panamá. También estuvimos conversando con Catalina Botero, quien es la exrelatora para la libertad de expresión de la OEA y quien ayer recibió el premio Chapultepec por su labor
labor en la defensa de la libertad de expresión. Ella nos contaba cómo tuvo que enfrentar en su momento lo que también se considera censura, cuando varios gobiernos de la región de América Latina intentaron reformar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría para la Libertad de Expresión. Y se denunció en ese momento que se quería debilitar este órgano que defiende a todos los periodistas del continente. Ella también nos contó cómo se han modificado las leyes en algunos países de América Latina para que faciliten la censura y la represión a los medios de comunicación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sacó un comunicado en el que cuestiona esas prácticas venezolanas. La Organización de Naciones Unidas ha sido enfática en sostener, por ejemplo, que la detención y la prisión de personas como Leopoldo López es absolutamente arbitraria, que es evidentemente un preso político. Uno puede estar o no de acuerdo con Leopoldo López, pero es que lo que no pueden existir son presos políticos del siglo XXI. Es así de sencillo y así lo ha dicho la Organización de Naciones Unidas. Entonces, creo que los vecinos deberían estar atentos a la responsabilidad histórica que recae sobre uno cuando no frena esos procesos de degradación democrática. En Venezuela y en Ecuador, por ejemplo, cambiaron todo el marco jurídico para crear leyes destinadas no a proteger el ejercicio de la libertad, sino a limitar el ejercicio de la libertad y de la deliberación, para copar la esfera de la deliberación pública. Y lo tercero es que incluso si hay leyes garantistas, pues solo se aplican si hay un poder judicial independiente. Y en Venezuela y Ecuador no hay un poder judicial independiente. Hay otros países de la región en donde hay presidentes que han intentado asaltar, digamos, a la prensa y a los controles y a los críticos y a los disidentes de derecha o de izquierda. Aquí no es un problema ideológico, pero los jueces los han frenado. Pero hay una sociedad civil que ha podido resistir. Eso no ha pasado en estos países, porque lograron cooptar al Poder Judicial. Hoy los jueces tienen miedo o simplemente saben que si no hacen lo que el Poder Ejecutivo ordena, pues los meten a la cárcel. Ex canciller Ritter, en los mismos países donde se está denunciando violaciones a la libertad de expresión, también se denuncia debilidad institucional, que falta independencia de los poderes públicos y sobre todo que se están fabricando leyes que no existen en otros países, al menos en la historia, para justamente controlar los medios de comunicación. ¿Hacia dónde está apuntando América Latina cuando se están aprobando este tipo de legislaciones? Pues yo no me atrevería a generalizar que en América Latina, porque por otra parte, el presidente de Panamá ayer, por ejemplo, firmó, se suscribió la declaración de Chapultepec, pero yo creo que mucho más allá de las declaraciones o incluso de las leyes, es mucho más importante la actitud misma de los presidentes. Nosotros hemos tenido que, bajo las mismas leyes, regímenes ampliamente respetuosos de la libertad de expresión y algunos con las mismas leyes tratar de restringirla. Pero lo que no se puede tolerar es que haya disposiciones jurídicas restrictivas. Con esto quiero decir es que no solamente dependemos de las leyes que declaren y garanticen la libertad de expresión, sino que tiene que haber un compromiso de los gobiernos de hacerlo, porque las instituciones están allí, pero las instituciones dependen de las personas que las hagan aplicar. Y nosotros en América Latina, y en esta sí puede haber una generalización, tenemos la experiencia muy clara de que con países sin normas restrictivas de la libertad de expresión ocurren restricciones, ocurren asesinatos, ocurren presiones contra la prensa libre. Y en otros países donde hay más flexibilidad. De manera que nosotros no podemos medir con un mismo rasero todas las naciones de América Latina. A la larga, y esto es un infortunio, advierto, porque debíamos tener las instituciones suficientemente fuertes como para que ningún presidente, ningún gobierno pudiera violentarlas. Pero ante esa imposibilidad de la fortaleza de las instituciones de América Latina, en buena parte dependemos de la voluntad y el compromiso político
de los gobernantes para que esto no siga sucediendo. Pues quiero agradecerle mucho este tiempo, esta entrevista para NTN 24, Jorge Eduardo Ritter, ex canciller de Panamá. Muy amable por estar con nosotros. Con mucho gusto. A ustedes les informo que vamos a estar haciendo minuto a minuto esta cobertura especial, sobre todo en la jornada del día de hoy, con los diferentes paneles a propósito de esta reunión de medio año que evalúa en materia de libertad de expresión cómo está el continente. Lo más destacado del día de hoy, como les digo, van a ser los paneles donde participa el exfiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Campo, la disidente cubana Joanny Sánchez, y también en horas de la tarde la ponencia de NTN 24, la magia del Internet para evadir la censura. Retorno a nuestro Centro Internacional de Noticias, Joely. Karen, muy buenos días. Gracias, Jason. Feliz día para usted y para su invitado. Sin duda volveremos a hacer contacto más adelante en nuestros espacios informativos en esta cobertura especial de la reunión de medio año de la CIP.